a mí me gustaría que vayamos como por unos temas que son básicos, pero igual importantes. Esas son cosas que uno tiene que recordarse casi que en el día a día cristiano de toda la vida. Hay tres temas que me gustaría tocar y hoy voy a empezar con el llamado al arrepentimiento. Eh, Me gustaría tal vez preguntarles para ustedes qué es estar arrepentido, qué es arrepentirse. Sí, yo personalmente siento que arrepentirse es como saber que uno hizo algo que está mal hecho y que no quiso hacer, o sea, que ya ahora no quiere volverlo a hacer, Uh-huh. que Okay. ya lo hizo, pero que ya no. Permiso. Yo creo que sí es parte de reconocer, de humillarse y algo iba a decir, de corazón, digamos. Sí, y Uh-huh. tratar de no volverlo a hacer, ¿verdad? Mm, Exacto. Okay. Antes de empezar, vamos a hacer una oración entonces para poner en las manos de Dios este estudio bíblico. Igual, de nuevo, les recuerdo en algún momento que ustedes tengan dudas o que tengan algún comentario, ustedes digan, oye, verá, eso no me parece, o hey, yo creo que así, más que de hablar, más que de decir, más con oración, que damos por permitirnos compartir aquí. Gracias por permitirnos estar en comunidad, permitirnos compartir de tu palabra, permítenos acercarnos cada vez más a tu verdad, permítenos siempre a nuestros corazones al lado correcto, puestos completamente a tu disposición, Padre Celestial. Ábrenos la mente para que el día de hoy podamos hablar de arrepentimiento y entendamos lo grande que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Padre Celestial, en tu nombre pedimos. Amén y amén. Amén. Jesús, Bueno, ahora que pedimos eh, dirección, podemos empezar. Esta parte me gusta empezarla con Hechos 2:38. Podemos irlo en la Biblia. Hechos 2:38. ¿Alguno lo tiene ahí? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Podemos estar ahí. Bueno, hay dos partes principales y la primera parte que habla es el arrepentirse. Dice que para poder recibir el don del Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos y bautizarnos también, pero la parte que vamos a tocar hoy es arrepentirnos. Usemos esta imagen. Imagínense ustedes que van manejando, ustedes que manejan mucho en el día a día, ayer San Josué, lo que no maneja, pero no sé si ni siquiera si tiene licencia. ¿Tiene licencia, Isaac? Bueno, cuando vamos manejando, vamos en una dirección. Ahora imagínense que uno fuera en el sentido contrario, que uno fuera en contravía. En algunos momentos cuando uno se da cuenta que va en contravía, puede arrepentirse de ir en contravía y dar la vuelta. Igual, el haber ido en contravía implica, puede decir, eh, de un peligro de vida o muerte, si se le puede decir de esa manera. Que usted vaya en contra de lo que van el resto de los carros puede causar un accidente que no solamente le cobre la vida a usted, sino que le cobre la vida a las demás personas. Y uno puede decir, mira, es que yo no sabía que iba manejando en contravía, igual era peligroso. O puede ser que usted diga, a mí no me importan las reglas y yo voy a agarrar este carril y me voy a ir por ahí. Sea tanto por inconsciencia como por intención, ambas cosas siguen siendo igual de peligrosas. El paralelismo, ya sea por ignorancia o por rebelión, eh, todos estamos en peligro al andar en la calle en una sola dirección, pero ir en el sentido opuesto. Entonces, eh, el paralelismo, por decirlo así, es el pecado. Cuando nosotros andamos en dirección contraria a lo que van los carros, básicamente es cuando estamos desobedeciendo la ley de Dios. Y eso significa una separación completa de Dios. Visualícenlo así. Dios, yo en el carro en esta dirección y yo no quiero ir para ahí, voy para el otro lado. Eso es pecado. Básicamente, eso se resume lo que es pecar. El arrepentirse es usted darse cuenta de su pecado y decir, voy a darle la vuelta al carro y voy a empezar a caminar en esta dirección. El arrepentirse empieza cuando empezamos a seguir a Cristo. Cada paso que damos hacia la distancia en pecado es un paso que nos alejamos de Dios.
Cada paso que damos acercándonos a Dios, cada paso que damos en obediencia es un paso acercándonos a Dios. Hay dos tipos de arrepentimiento que en ocasiones los mezclamos un poco. Uno puede arrepentirse de manera material y arrepentirse de manera real. Leamos lo que es 2 de Corintios 7:10. 7:10. Paz dice, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Amén. ¿Qué versión tiene? Esa versión Reina está Valera vacilona. 1960. Ok. ¿Te acuerdas? Ya ni se le ve 60. Sí, también. La mía es parecido, pero la idea es el mismo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza. La palabra tristeza, por decirlo aquí, es como ese sentimiento que tenemos después de haber pecado. Si ustedes en algún momento han pecado, y estoy seguro que en algún momento lo han hecho, porque la Biblia me dice que todos nosotros somos destituidos de la gloria de Dios, por cual todos hemos pecado, entonces significa que todos hemos sentido ese sentimiento. Así que quitamos completamente el velo de decir, no, es que yo nunca he pecado, no, yo nunca me he sentido así porque nunca he pecado. Todos hemos pecado. Después del pecado, viene el sentimiento de deshonra, es el sentimiento de tristeza. Dice que hay dos tipos de tristeza, una que es conforme a Dios y otra que es conforme al mundo. La tristeza que es conforme al mundo, por decirlo así, es cuando se dice, uy, me siento mal porque me atraparon pecando. La persona que la atrapan o que le encuentran pornografía en el teléfono, no se siente mal porque tenía pornografía en el teléfono, se siente mal porque atraparon y lo agarraron en la movida. La persona que la agarran teniendo relaciones sexuales con una persona que no debería, fuera del matrimonio, se siente mal porque se dieron cuenta. En el momento que usted se da cuenta que esa es su tristeza, el que la gente se diera cuenta, usted está teniendo un arrepentimiento real. El arrepentimiento real dice que produce vida para la salvación. El arrepentimiento de Dios produce salvación, pero el arrepentimiento del mundo produce muerte. Una partecita que no vaya quedando clara. Vamos bien un momento. Ok. Si a mí me agarran la movida y yo me siento mal porque me agarraron o porque se dieron cuenta de mi pecado, lo más seguro es que yo ni siquiera me estoy arrepintiendo del pecado porque no me estoy sintiendo mal por el hecho de lo que hice, sino nada más porque la gente alrededor se dio cuenta. En cambio, el arrepentimiento de Dios es la salvación. El arrepentimiento de Dios no pone excusas. Cuando hay formas de diferenciar este tipo de arrepentimiento. El primero, el del mundo, siempre no es que pone la culpa en las demás personas. Yo estaba muy triste y esa persona llegó y me habló de esta forma, entonces yo caí en tentación porque me agarró en un momento bajo. Que yo ahí estoy echándole la culpa a la persona que está al lado. No, es que yo estaba enojado, entonces esa persona me empezó a responder y yo le zampé un bombazo porque esa persona me calentó la cabeza. Ahí estoy volviendo a poner la culpa en la otra persona, no me estoy haciendo responsable. El arrepentimiento, según Dios, me hace responsable de esa acción que yo cometí. Y ese dice que es el que me abre las puertas de la salvación. Si yo no tengo un arrepentimiento real, yo no puedo ser salvo. Esta serie de cursos, se les puede decir así, que yo quería darles, van en este orden: salvación y arrepentimiento. Pero puede empezar por el arrepentimiento primero, porque si uno no sabe de qué arrepentirse, no va a valorar el sacrificio de Cristo. Ok. Siguiente punto. Dice, por lo tanto, la tristeza del mundo solo produce excusas. Tener la tristeza que viene de Dios es tener un corazón roto cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a un Dios. La tristeza del mundo es estar triste porque alguien nos sorprendió haciendo algo indebido, o estar triste porque tenemos que pagar las consecuencias del pecado.
La diferencia entre la tristeza que viene de Dios y la que viene del mundo es su fruto. La tristeza del mundo nunca produce fruto. Es una vida, no va a haber una vida cambiada ahí. En cambio, y por eso es que dice que produce muerte. Porque una tristeza, digamos, si usted no tiene un arrepentimiento genuino en su corazón, si usted no se siente mal por el hecho de lo que usted hizo, sino más bien porque se dieron cuenta, porque la gente lo vio, porque ahora le toca pagar las consecuencias de su pecado, pues entonces eso nunca va a cambiar, nunca va a haber un arrepentimiento, nunca va a haber un fruto de un cambio de su vida. En cambio, si no, usted va a seguir en el mismo camino. Si usted no se arrepintió de que le agarraran contenido ilícito en el teléfono, entonces en algún momento va a volver a pasar, porque no se arrepintió del haber tenido eso ahí, sino que se arrepintió de que lo hubieran agarrado. ¿Me van viendo cómo va la línea de pensamiento? Sí, sí. Sí, ok, excelente. A mí me gusta que me confirmen, porque si yo en ocasiones me he perdido el tema o voy perdido y me empiezo a enredar en la mente mía, porque todo aquí tiene sentido, pero cuando lo trato de hablar no siempre tiene sentido. Dice, lea, Salmos 32, 5. Vámonos a los Salmos. Recuerden que el pecar es algo demasiado común para que en ocasiones lo mistifiquemos. Todos vamos a llegar a pecar en algún momento. Y 32:5, todos, perdón. Ah, Ahora sí. 32, 5. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi inquinidad. Confesaré, dije contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Okay. Ahí David está hablando sobre su condición de pecador y sobre su confesión. Parte del arrepentimiento implica una confesión, no como los católicos que van a ponerse al lado de una pared con un sacerdote al otro lado diciendo Padre pecado, y que el sacerdote le dice, bueno, ahora es como dice 10 Ave Marías y unos cuantos Padres Nuestros y ya, sanado. No es una receta, no es como que yo le voy a dar esta pastillita a usted y usted se va a sentir, ahora sí ya, Dios le libró, le desató esa consecuencia que usted iba a tener, sino más bien en nosotros declararlo, nosotros hacernos cargo y responsable de nuestro pecado. Ese es el tipo de arrepentimiento que va a cambiar la vida del cristiano. Hay muchos cristianos, y me incluyo en esa lista, que en algún momento hemos estado en pecado, tratando de tener una cara bonita, tratando de vernos bien delante de la congregación, pero en el momento de intimidad estamos completamente muertos. Jesucristo habla contra ese tipo de cristianismo. Jesucristo contra los fariseos les decía, sepulcros blanqueados ustedes, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están muertos. ¿Por qué? Porque por dentro yo no tengo un arrepentimiento real, por dentro yo no he cambiado mi vida, por dentro yo no soy consciente del daño que le estoy haciendo tanto a mi persona como a las personas a mi alrededor. Todo pecado dirige hacia la muerte. Eso es parte de la Biblia. Todo pecado lleva a la muerte, tanto muerte mía como muerte de alguien más. Aunque ustedes no lo crean, la ley del pecado es literalmente conservar el regalo de Dios. Si usted peca, se muere. Por decirlo en ejemplos. La persona que toma alcohol, su cuerpo no está hecho para sostener ciertas cantidades de alcohol. Entonces, cirrosis. O un accidente en la calle. O termina en una pelea, la cual termina con el saldo de una persona muerta. Casos que alrededor del mundo. Yo recuerdo aquí en Costa Rica una vez un muchacho se había tomado unos tragos, empezó a manejar y mató a unos chiquitos en la calle. Toda paga de pecados muere. Tiene que recordarse, porque cualquier pecadito que uno tenga, la mentira también tiene como consecuencia la muerte. La fornicación. El yo estar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio donde no puedo conseguir una criatura, puede que termine en la consecuencia de un aborto. No es mi muerte, pero es una muerte. Entonces, cuando empezamos a entender el pecado, no como esta parte mística, esta parte espiritualista que en ocasiones le ponemos de que el pecado es un ancla que nos pega aquí en la espalda y nos arrastra y cuando caminamos andamos cansados. No, el pecado tiene consecuencias, tanto consecuencias eternas como consecuencias materiales. En realidad, parte de si ustedes leen la Biblia y la ponen en práctica, se van a dar cuenta que muchos de los consejos que da la Biblia son para que usted pueda vivir una vida plena y en santidad, que se acerque más hacia lo que era el plan de Dios para nosotros. El que nosotros nos desviemos de ese plan nos acerca cada vez más a la muerte. Tanto
en estos sentidos de pecados, si se le puede decir así en una escala mayor, como pecados como la gula, como la vagancia. Yo sé que yo me estoy poniendo a hacer ejercicio últimamente porque Dios me ha convencido de que el estar sentado todo el día me está haciendo mal a mí y puede que me reduzca los años de vida quién sabe cuántas veces. ¿Cuántos años, si se le puede decir así? O cuando como demasiado, me arrepiento de haber comido demasiado y digo, uy, el cuerpo que Dios me está dando no lo estoy cuidando de la mejor manera. Esto significa una muerte más cercana. ¿Va viendo ahí bien por ahora? Bien, Ok. Todo Entendemos que bien. el pecado es la desobediencia hacia Dios, tanto consciente como inconsciente. Como en la imagen del carro, es ir en dirección contraria hacia Dios. El decirle a Dios, no quiero estar cerca de usted, yo voy para el otro lado. El arrepentimiento es ese momento en el que usted decide, uy, voy en la dirección contraria hacia donde está Dios y cerca de Dios. Voy a dar una vuelta de 180 grados y voy a empezar a ir en dirección hacia Dios. El arrepentimiento no es ese sentimiento. En ocasiones nos vamos mucho con el espiritualismo, con el sentimentalismo y empezamos a decir que el arrepentimiento es llegar a pegarnos en el pecho y decirle, ay, perdón, Dios, perdón. Y cuando estamos en la iglesia levantamos las manos y lloramos y hacemos un montón de cosas, salimos de la iglesia y volvemos a caer en el mismo pecado. Eso no es arrepentimiento, eso es sentimentalismo. Y el sentimentalismo es básicamente esa tristeza del mundo, la cual produce muerte. El arrepentimiento real produce fruto. Y el fruto del arrepentimiento es una vida cambiada, es una vida en santidad, es una vida que aleja el pecado a toda costa. Esas son partes, yo tal vez tengo aquí una línea mental o escrita también de qué versículos tocar, pero en ocasiones me desvío, es una parte de la que me estoy desviando. Vamos a tratar de volver. Podemos leer Hechos 26, 20 para volver al hilo del arrepentimiento este. ¿Cómo va? ¿Hay duda por ahora o todo va claro? Todo bien. Ok. 26. 26, 20. Paz dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Exacto. Ahí podemos, también podemos ver en Mateo 3, 8. San Mateo. Paz dice, ¿robará el nombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y... ¿Estás seguro que es ahí? Ah, no, perdón, es en 3. Malaquías, sí. No, Mateos. Paz dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. amén. En esa parte, lo que podemos extraer es que el arrepentimiento produce frutos. ¿Se recuerdan la vez pasada que habíamos hablado de los dones del Espíritu? También los frutos del Espíritu. El, el, el estar en pecado, el llegar a Dios no implica no estar en pecado, porque el estar en pecado siempre vamos a estar al menos en alguna condición pequeña de pecado, pero el llegar a Dios no es necesario ser puro, se necesita estar arrepentido. Al estar arrepentido, Dios va a ir obrando en ustedes, en nosotros, obra para que lleguen esos frutos. En ese de Hechos dice, a todos prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios y demuestren su arrepentimiento con sus obras. Una persona que no se ha arrepentido, sus obras van a seguir siendo las mismas y va a volver a ser hallado culpable y va a volver a seguir en el mismo círculo vicioso porque no aprende. En cambio, la persona que se arrepiente, sus obras van a ir de acuerdo a ese arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren el arrepentimiento. O sea, que la forma de actuar de nosotros demuestre que dentro de nosotros ya hubo ese sentimiento de arrepentimiento, que hubo ese momento de nuestra vida de cambio, del darnos cuenta de, mira, yo estaba yendo en la dirección contraria, ahora ya no quiero en la dirección contraria, doy vuelta.
independientemente del pecado en el que nos hayamos hallado, en el que nos hayan hallado, independientemente de la condición en la que estemos. Siempre hay chance para usted dar la vuelta al carro y empezar a ir en dirección hacia donde está Dios. Ahora sí, hablemos del arrepentimiento y del perdón. Hay una parábola, seguramente ya la han escuchado, la parábola del hijo pródigo. Está en San Lucas 15. San Lucas 15. Esta es una hermosa ilustración del verdadero arrepentimiento. El hijo pródigo, el hijo perdido, recapacitó, dejó atrás la rebeldía y regresó a su padre. Él dio un giro de 180 grados, el camino en sentido opuesto a su forma de vida de pecado y rebelión. Su padre le perdonó sus ofensas y lo recibió de regreso. Pero de la misma forma, nuestro Padre Celestial es fiel para perdonarnos cuando nos volvemos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. No sé si ya la han escuchado, si la han escuchado podemos saltar esta parte, puedo hacerles tal vez un resumen eh, para no tener que leer la parte por parte. Yo creo que si puede ser el resumen, me parece que lo hemos leído en otra ocasión. Ok, esta es una historia donde un padre tiene dos hijos y uno de sus hijos le dice, yo quiero llevarme su heredad, deme la, ¿cómo es que se le llama hoy en día? La parte que me toca, por así decirlo, la herencia. La herencia, deme la herencia ya, que yo quiero tener su herencia ya. Parte de lo que podemos agarrar de aquí, esto es una ofensa hacia el padre enorme, porque la herencia solamente se da cuando el padre está muerto. Nunca se da una herencia cuando los chiquillos están. Entonces aquí el hijo, desde el primer paso, está ofendiendo al padre diciéndole, ya yo quiero que usted se muera porque yo quiero tener el dinero suyo. Primera ofensa. Le dice, deme su herencia, que yo quiero ir a gastarlo a mi manera. Y el hijo decide irse, se va, comete pecado, vive de una manera desenfrenada, gasta todo su dinero de forma ilícita, empieza a ir a lugares que no debería ir hasta que se acaba toda la heredad. Imagínense una persona que el papá le da 20 billones para ir así de la nada y se va a la fiesta. Básicamente eso fue lo que fue, eso fue lo que pasó. Cuando el hijo termina de gastarse toda la plata, termina en una condición de calle, termina completamente pobre y lo que hace es ir a servir dándole de comer a los cerdos. Cuando él está ahí, tiene hambre e incluso ve la comida de los cerdos y dice, mira, hasta cómo deseara yo llenarme de esta comida de estos cerdos con el hambre que me tengo. Una condición deplorable. Y él se recuerda de su padre y dice, incluso la gente que le trabaja a mi papá está mejor que yo en esta condición. Voy a devolverme y voy a pedirle que me perdone y que me acepte como uno de sus siervos, ni siquiera como uno de sus hijos, sino como uno de sus siervos. Entonces lo que pasa es que cuando el hijo se devuelve, el padre lo ve a la distancia y cuando va llegando, sale a correr a recibirlo. Y en lo que sale a correr, llega, lo abraza y le dice, bienvenido, lo vuelve a tomar, a restituir en su lugar correcto. Y le dice, usted es mi hijo, lo voy a recibir como tal. Esto es una historia del perdón fuertísima, porque la podemos reflejar en lo que es el Padre Celestial, que nosotros lo ofendemos con nuestros pecados. Nosotros en el momento que le decimos a Dios, no, yo no quiero eso, yo quiero hacer mi voluntad, ahí es cuando estamos pecando. Si ustedes llegan a seguir estudiando y llegan a aprender cada uno de los pecados, es básicamente decirle a Dios, usted no tiene la razón, yo quiero hacerlo a mi manera. La persona que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio le está diciendo a Dios, yo no quiero esperarme a lo que usted creó para poder tener eso, sino que quiero hacerlo a mi manera, en mi tiempo y a mi forma, porque yo me puedo dar el placer que usted no me va a dar. Entonces no se espera el matrimonio, decide tener relaciones antes de tiempo, y ahí empieza el pecado. Es decirle a Dios, usted tiene su plan, está bien, pero no me importa. Usted quiere que yo perdone al prójimo, yo no lo quiero perdonar. Usted tiene su plan, pero a mí no me importa. Justo hoy veía una historia de un pastor que decía que él trabajaba en un restaurante antes y que un día llegó a atender una mesa y estaba chiquito con el teléfono y le dijo al papá como que si estaban listos para ordenar. Y el papá le dijo al niño que bajara el teléfono para que ordenara. Y el hijo le dijo, cállese,
no me moleste. Imagínese esa imagen material, esa imagen de yo decirle a mi papá, yo le decía eso a mi papá en mis tiempos y seguramente las consecuencias iban a ser un poco severas. Pero si lo traspolamos a lo que es nosotros con Dios, con nuestro Padre, cada vez que pecamos le estamos diciendo a Él, cállese, yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces, volviendo a la parábola del hijo pródigo, el hijo llega y el padre lo acepta. El padre ya había sido avergonzado por el hijo y aún así se siguió avergonzando porque cuando corrió, imagínese lo que en esta sociedad israelita de sus tiempos, el que a usted le vieran la piel era pecado, el que a usted le vieran la piel era una ofensa. La desnudez del cuerpo era algo tomado como algo muy santo. Las mujeres por eso andaban completamente cubiertas y por eso los hombres, si acaso, se le veían también los pies en las sandalias. Cuando el padre corre, se levanta sus vestiduras para poder correr, con el tipo de vestiduras que ellos tienen. Estas son asunciones, esto no está tal escrito como en la Biblia, pero son asunciones que uno hace imaginándose, usando la imaginación para poder pensar en cómo fue el escenario. El padre también se avergonzó cuando salió a correr a recibir a su hijo, una persona que lo había ofendido, una persona que lo había tratado mal, y aún así decidió perdonarlo. Dice Primera de Juan 1:9. Vamos a ir a esa parte. Primera de Juan 1:9. Voy a leerlo yo para ir rápido. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos hablando en ese momento. Dios es justo y nos va a perdonar de nuestros pecados. Venimos de una cultura donde si usted comete un error, usted lo paga. Si usted me hace algo a mí, usted me tiene que pedir perdón. Si usted hace esto, tiene su consecuencia. En cambio, Dios llega y dice, vea, yo sé lo que usted hizo, pero yo lo voy a perdonar. Dios nos perdona porque es como ese Padre amoroso que nos llega a abrazar cuando nosotros venimos del pecado para decirnos, no se preocupe, usted es mi hijo, yo lo voy a limpiar. Lo que se necesita es un arrepentimiento. Recuerden que en la historia del hijo pródigo, el hijo estaba en un lugar de pecado y decidió devolverse, acercarse a su padre. No podemos hacer un cambio de vida si no decidimos dar una vuelta y acercarnos hacia Dios. Ahora sí, en esta imagen hay una que Dios como cristianos nos cuesta mucho afrontar, que es soltar el pecado. El soltar el pecado también es una forma de no decirle a Dios, yo no creo que usted me haya perdonado. En ocasiones los cristianos nos atamos ese pecado a la espalda y aunque ya Dios lo perdonó y lo olvidó y lo envió a lo profundo de la mar, nosotros todavía lo seguimos reviviendo. Y seguimos diciendo, no, es que yo era tal cosa, es que yo hice esto, es que yo no me perdono a mí mismo. Entonces dice que cuando nosotros somos perdonados, ya Dios olvida el pecado que tuvimos y nos perdona, nos da una nueva vestidura. Con esa nueva vestidura, así nos agarramos y la manchamos con pecados pasados. Tal vez no estemos haciendo nada ahorita, pero el arrepentimiento que tuvimos más bien se nos volvió una carga. Y Dios nos dice a nosotros que tenemos que eliminar eso y alejarnos de lo que es, no estarlo trayendo nuevamente. Porque si nuestra mente está constantemente pensando en lo que hicimos, es muy probable que volvamos a caer en ello. La mente es muy poderosa y si nosotros empezamos a pensar en el pecado que hicimos, lo más probable es que estemos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Que lo... Hay una imagen muy bella. Un profesor decía que cuando uno enseña a los estudiantes, no les puede decir, no haga eso, no corra. El estudiante va a seguir corriendo. En cambio, si usted le pone una instrucción y en vez de decirle no corra, le dice camine, el niño va a empezar a caminar, porque usted le está diciendo qué hacer. Así pasa con nosotros. Si nuestra mente está diciendo no peque, no peque, no peque, no peque, no peque, va a caer en pecado. Pero si nuestra mente dice voy a acercarme a Dios, el pecado va a caer en pecado. Porque si la dirección de Dios es alejarme del pecado, entonces yo no me voy a enfocar en el no caer en el pecado, sino más bien me voy a enfocar en acercarme a Dios. El no caer en el pecado va a ser un resultado de un fruto, como lo estábamos hablando antes. Por
esa no la entiendo, o tal vez una contradicción que ustedes digan, ah, Dani, pero eso no funciona así. No, todo bien. Está Todo good. claro. Ok, tal vez un par de preguntas. ¿Ustedes han tenido de momento, tal vez nada más, o Perdón, Daniel, se le está cortando mucho. No entendí bien la pregunta. opa, escúchame bien. A ver. ¿Está con los Aló, datos aló, o con el wifi? estoy con el wifi. ¿Cómo es la pregunta? Y ahora sí ya la escucho bien. No la respondan de forma verbal, simplemente piénsela. ¿En qué dirección está caminando su vida? ¿En qué dirección va ese carro? ¿Va acercándose a Dios o va alejándose de Dios? ¿Va acercándose a la santidad o va llegándose al pecado? Y si hay alguna área de su vida en la cual se esté alejándolo de Dios, pónganlo en las manos. Pónganlo en las manos de Dios y dígale, Padre, yo no quiero esto. Yo no quiero esta clase de pecado. Yo quiero acercarme a ti. Y entonces hagamos cosas que demuestren que tenemos un arrepentimiento real. El pecado tiene consecuencias. Eso es algo que no se puede quitar. El pecado tiene consecuencias. Número uno, el pecado nos aleja de Dios. La persona cristiana quiere estar cerca de Dios. Pues en buena teoría debería ser así. El que es cristiano debería estar deseando estar cerca de Dios. Entonces el pecado lo aleja. ¿Puede una persona cristiana que está deseando estar cerca de Dios estar cómoda dentro del pecado? No. Exactamente. No puede. Eh, por decirlo así, esa era la parte que yo traía semi preparada. Podemos entrar a una parte como de preguntas para ver si hay alguna duda, si alguno tiene alguna consulta. Yo estoy bien, está bastante claro. El verdadero arrepentimiento, este, uno tiene que mostrar frutos, ¿verdad? De ese arrepentimiento. Claro. Y el arrepentimiento real comienza desde el corazón, no comienza desde las obras, comienza desde el corazón arrepentido. Ujú. Momento en el que usted cae en pecado, porque eventualmente vamos a caer en pecado, que usted sienta en su corazón una incomodidad. Esa es la señal número uno para que usted diga, mira, estoy bien todavía. Necesito ponerlo en la cruz de Cristo y entregarle ese pecado y decidir caminar hacia acercarme a Él. Hay pecados que nosotros tenemos muy normalizados, demasiado normalizados. Hay hermanos en la iglesia que dicen, no, es que yo soy así, yo tengo sangre caliente, entonces se la pasan siendo unos respondones toda la vida. O no, es que yo tengo esta cuestión, esta otra, entonces me cuesta mucho trabajar. La normalizan, la vagancia también. O la forma en la que se comportan. Hay pecados que tenemos muy normalizados y eso también se tiene que tratar. El pecado no es solamente el, ay, me acosté con una mujer que no era mi esposa, o, uy, estafé a esta persona por X cantidad de dinero. No, el pecado está en todo lado. El pecado está en todo lo que me aleje de Dios. Eso también es una clase que me gustaría dar, como qué es el pecado, porque aún que yo no sepa que voy en la dirección contraria, en la imagen de los carros que habíamos dado ahora, aunque yo no sepa que voy en pecado o que estoy pecando, también estoy yendo en un lugar peligroso, estoy yendo en una dirección que puede dañarme, por más que yo sea inconsciente de. Por eso nuestra oración siempre tiene que ser como Dios, ilumíname, ábreme la mente, permíteme, convénceme del pecado. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, recuerdan la última vez, decía que nos convence de pecado. Entonces, por ese ladito, nos vamos acercando cada vez más a Dios. Así es, nos guía hacia toda justicia y a toda verdad. Nos enseña qué está bien y qué está mal. Exacto. Ya en la Biblia está, pero falta que esté adentro de nuestro corazón. Por más que la Biblia tenga esos 10 mandamientos, en ocasiones yo le sigo faltando el respeto a mi padre. En ocasiones yo pongo ídolos al lado de Dios, o en ocasiones pongo personas al lado de Dios, pongo prioridades que no son Dios. Entonces,
desde los 10 mandamientos ya estamos fallando. ¿Qué toca decir? Mira, a mí mi pareja me está alejando de Dios. Ok, su pareja es su ídolo. O mira, es que mi amor al dinero me está alejando de Dios. Y el alejarse de Dios no significa que usted un fin de semana se va a trabajar y no pudo ir a la iglesia. Significa que usted decida no acercarse a Dios en la mañana leyendo la Biblia por ir a ganarse 1000 colones más. Yo, si me puedo, no por jugar de santo, porque honestamente he estado en lugares peores. Simplemente es que ya Dios me ha ido trabajando poco a poco para, para llegar al punto donde estoy hoy. Yo sé que el teléfono es un pecado que tengo ahorita mismo que me ha mantenido esclavizado. Y le oro a Dios. Y le digo, Dios, es que yo agarro el teléfono antes de leer la Biblia en la mañana. No por jugar de santo, sino porque más bien ya, gracias a Dios, los peores que estaba teniendo ya los sigo dejando. Pero de parte mía, yo sé que el teléfono es algo que me quita mi tiempo con Dios. Que el ponerme a hacer otras cosas, en vez de buscar a Dios en la mañana, no me permite acercarme a Él. Y en el momento que yo dejo de tratar de acercarme a Dios, por consiguiente empiezo a acercarme más al pecado. Sea lo que sea. Primero, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Todo se resume en confiar en Dios, en ponerlo a Él como primero. Nosotros podemos poner cosas al lado de Dios y decir, es que si yo no trabajo, si yo no hago esto, voy a tener necesidad en la casa y no voy a poder comer. Y la palabra de Dios me dice a mí que confíe en que Dios lo va a proveer, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que confíe en Dios que a los pájaros los creó también y les da de comer, también le va a dar de comer a usted. Entonces, confío en Dios, pongo mi fe en Él y por consiguiente todas las demás cosas empiezan a actuar como un engranaje. Si yo me alejo de Dios, puede que yo esté dando vueltas en un circulito, pero el resto del engranaje de la vida no se va a empezar a mover. ¿Que hay momentos difíciles? Claro que sí. ¿Hay momentos en los que nos cuesta creer en Dios? Claro que sí. ¿Hay momentos de tentación donde nos cuesta creer que Dios está con nosotros al lado? Claro que sí, van a llegar, van a estar ahí. Pero si estamos lo suficientemente cerca de Dios y confiamos en Él, va a llegar ese punto de quiebre donde digamos, ya, yo pasé por este otro lado y Dios me ha salvado, Dios me ha ayudado. Voy de nuevo a poner mi confianza en Él. Dios, Dios lo que quiere es tener una relación con nosotros y siempre está ahí, estoico, en un solo lugar. Nosotros somos los que llegamos y nos alejamos y nos acercamos y nos alejamos y nos acercamos. Ahora me llega una pregunta a la mente. ¿Ustedes creen que una persona que se arrepiente de verdad puede volver a caer en un pecado? Significa que no se arrepintió de corazón. Eso, eso es una parte que tal vez no he estudiado tanto, el significado del arrepentimiento. Pero recuerdo que he escuchado un pastor que hablaba al respecto. Y Beto, suéltela, Beto. No, con respecto a esa pregunta que él hace, es muy interesante porque, digamos, él dice, ¿ustedes creen que una persona que se... ¿Cómo fue que dijiste? Para no Pero equivocarme. que se arrepintió puede volver a pecar, puede volver a Ajá. caer. Siento que existe la posibilidad que sí es probable que se pueda dar, porque obviamente el diablo y sus demonios siempre van a estar detrás de nosotros para hacernos caer en tentación, pero creo que ya entra como la parte de si Dios está primero en su vida o no. Y si Él no está primero en su vida, si usted a la hora de tener una tentación al frente dice, ¿valdrá la pena esto? A perder todo lo que tengo en este momento, la paz, o cualquier otra cosa que Dios me haya dado a un momento de satisfacción momentáneo. Entonces, creo que es muy complejo, sí se puede dar, pero ya es, no sé, siento que es de decisión personal. Sí, me parece. Yo siento que es cierto lo que dice Beto, digamos que sí puede pasar, pero
o sea, en mi punto de vista, la persona tiene que estar de, de básicamente retractando su arrepentimiento y volviendo a ir en contravía, por así decirlo, como lo estábamos viendo en el ejemplo. Y es algo que puede pasar, de una persona se puede apartar de Dios y volver a caer en pecado. Pues obviamente, el transcurso de la vida, no sé, pueden ocurrir muchas cosas en la vida de las personas que pueden hacer dudar su fe, pero siento que, como dijo Dani en el ejemplo pasado, que me gustó mucho, no es decir no voy a caer, no voy a caer, es de verdad de corazón poner su vida a disposición de Dios y decir, ok, en vez de no voy a pecar, mejor digo, voy a hincarme a orar, voy a hacer ayuno, voy a hacer oración, voy a leer la Biblia, voy a cantar, algo así como siento yo que ya eso es muy de compromiso de uno. ¿Cómo va a enfrentar usted la tentación para no volver a caer en ese pecado? Igual siento que, bueno, Pablo lo dice en una de las cartas que, bueno, creo que Santiago más bien, que dice estar sujetos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Exactamente. Muy, Entonces creo que es esa aferración a Dios, de estar todos los días con Él, de resistir todo lo que uno pueda, de poner en las manos de Él todo. Y siento que al final, de alguna u otra forma, la tentación se va a ir. Ya no va a poder resistir tanto, va a decir, no, esta persona está demasiado aferrada a Dios, Dios es más poderoso que cualquier cosa y ya por ahí más o menos creo que puede andar. claro, claro. Vean como esta imagen, la luz y la oscuridad. La luz es Dios, la oscuridad es el diablo. Si nosotros estamos bajo la luz, no hay oscuridad cerca de nosotros. La oscuridad ni siquiera existe. La oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, el lugar donde esté en pecado es porque no está dejando la luz de Dios entrar. El lugar de su vida donde usted esté poniendo más barreras para que nadie vea que está oscuro, tampoco está dejando a Dios entrar ahí para que ilumine y permita hacer un cambio. Sí puede pasar que una persona que se arrepiente caiga en tentación y va a pasar. Justamente por eso es que necesitamos tanto de sacrificio de Jesucristo, porque en lo imperfecto que somos van a llegar momentos en los que volvamos a caer. No es un momento inmediato en el que ya usted dice, listo, pasé, ahora no voy a volver a caer en esto. Me bauticé, entonces ya no vuelvo a caer en ningún otro pecado porque ahora soy un santo. No pasa así, por algo es que tenemos ese ministerio de la reconciliación. Van a haber momentos en los que caigamos y vayamos a terminar el pecado, pero por eso necesitamos el arrepentimiento. Por eso es Sí, importante la... sí, perdón, yo puedo llamarlo tal vez momentos de debilidad espiritual, que usted no haya estado leyendo la Biblia, que no haya estado yendo a congregarse, no haya estado orando, porque pasa. A mí me ha pasado que he tenido momentos en los que me he sentido un poco desconectado, pero digamos, no es que haya dejado de creer, sino que simplemente tal vez uno anda como frío espiritualmente y siento que en esos momentos es cuando uno está más propenso a volver a fallar. Claro, hay una parte que eso podría ser una lección completa que es sobre el pecado. Si no me equivoco, es Santiago. Eso sí, yo soy pésimo para citar de memoria, por eso necesito la ayuda del papel o de las notas. Pero si no me equivoco, es Santiago que dice cada quien es atraído conforme a su concupiscencia. Significa que cada quien es tentado conforme a su carencia, a su deseo carnal de caer en pecado. Y eso es algo normal, es parte del ser humano. El desear hacer el mal viene casi que intrínseco dentro de nosotros. Por eso necesitamos a Dios, pero necesitamos el arrepentimiento. Puede que llegue el momento de la tentación. Como no estamos lo suficientemente cercanos a Dios, vamos a terminar cayendo en pecado. Algo casi que inevitable. Podemos leerlo nomás como para decir que lo encontramos. Si no me equivoco, es como Santiago 1. Hebreos, después de Hebreos, dice que... Sí, aquí está, soportada la prueba, dice. Bienaventurado el varón que soporta, bueno, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no es tentado por Dios, puede ser tentado.
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Esto, entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Primero en la tentación, y después de la tentación caemos en el pecado. El tener la tentación es algo que va a pasar independientemente de que usted sea el Papa Leo XIV o no sé cuál está ahorita, porque la tentación es algo natural. Pecar es una tentación. El pecado, que nosotros somos atraídos conforme a nuestra concupiscencia. Seducido, las palabras ahí, si no me equivoco, había escuchado un análisis de esas y eran términos de pesca y de cacería. El anzuelo está ahí puesto en el agua. El pescado es el que decide llegar a morderlo. La tentación está presente. Nosotros somos los que decidimos caer en ella. Ya con la parte del arrepentimiento, yo sabía que había algo relacionado con la palabra griega en la que se escribe en la Biblia, que es, yo todavía no estoy en la parte de esto del estudio de la Biblia con las palabras originales, pero es muy rico, es muy, muy bueno, porque cuando llegamos a entender la palabra original, entendemos cómo fue hablado en su momento. Las palabras a través del tiempo cambian significado. Para darles un ejemplo así de bote pronto, la palabra en Estados Unidos en los 80 significaba ser alguien feliz. Era un adjetivo que era usado para describir a una persona que era muy alegre. Entonces, con el tiempo fue cambiando y terminó convirtiéndose en lo que se conoce hoy la comunidad homosexual. Las palabras cambian. Entonces, el escuchar la Biblia y las palabras que fueron dichas en su momento, con el Señor que tenía, nos da un mejor entendimiento de lo que Dios quería decir a través de las personas que usó. La palabra griega que se usa aquí es mataneo, EU. No sé la pronunciación bien. Es como Metaneo-E-O. Y dice que lo que significa es un cambio de mente. Es un cambio de pensar. El verdadero arrepentimiento le cambia a uno la mente. Antes yo pensaba que el tener una mujer, el seducir a una mujer y el agarrarla y tener relaciones con ella, me hacía una persona muy de macho, testosterona y soy todopoderoso. Después llega el arrepentimiento de Dios y me doy cuenta que en realidad yo soy un esclavo de mis sentimientos y soy esclavo del pecado y tengo que estar buscando sexuales con mujeres para poder llenar un vacío dentro de mí. Entonces, el arrepentirse es cambiar la mente, el cambiar la forma de pensar. El arrepentimiento que viene de Dios nos cambia la forma en la que pensamos. Podríamos terminarlo ahí. No sé, Reinier lo veo así como con ganillas de hablar. Hay que prender la cámara. Tal vez tiene un comentario. Nada, listo. Cuando hablemos del pecado, podemos ir parte por parte para que veamos que el pecado no es nada bueno. El pecado, la vida o las personas o la comunidad en la que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos hace pensar que deberíamos anhelar eso, que deberíamos anhelar el dinero, la fama, la pareja sexual, o no me recuerdo, habían 4 pilares que eran los que nos tentaban: sex, fame, and power, y el poder. Esos 4 son los que nos llaman a nosotros de una u otra manera. Y en realidad el pecado lo que nos hace ser esclavos de. No somos libres porque estamos necesitando encontrar ese estímulo. Estamos necesitando tener la aprobación de alguien de afuera. Estamos poderosos para sentir que valemos. Entonces, si nos vamos a analizar el pecado a la raíz, uno se da cuenta que cada pecado tiene su forma de. La persona que termina consumiendo droga es esclava de la droga. Así pasa con el pecado. La persona que cae en pecado ahora es esclava de ese pecado. Entonces, perdón, es que ahí mando un mensaje de Rafita. Está bien, que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga. Igual ya vamos terminando, entonces que Dios me lo acompañe, que vaya en paz. De lo que es el pecado nos hace esclavos, el pecado no nos deja ser libres. La persona que va todos los fines de semana a tomar un termina poniendo su sobriedad al lado para poder
ocultar dolores que tiene dentro de sí. La persona que trata de mentir para ocultar quién es porque le da miedo que se lo vea y no lo quiera, lo que está deseando es aprobación y comporta, va conforme a esa necesidad. Entonces, la forma en la que se comporta, literalmente la persona que, aunque no lo crea, aunque la gente diga, no, es que yo soy muy libre porque yo me acuesto con quien sea, no es de sus deseos sexuales y no se deja, y no deja que le permita demostrar la belleza de lo que es tener una pareja, una esposa a la cual usted ame, no por el cuerpo que tiene ni por las cosas que me da, sino porque hay una conexión real. La persona que se presta a tener relaciones sexuales con todo el mundo, al final lo que está deseando es tener ese momento de conexión, de intimidad, que solamente cuando usted va donde alguien que sí lo ama puede recibir. Por algo Dios las cosas las hizo perfectas. Dios tenía un plan original que tenía todos los puntos y comas para que hiciéramos las cosas bien. Nosotros decidimos tomar nuestra vía y agarrar nuestro propio camino. Entonces, cuando hablemos del pecado, vamos a empezar a ir como analizando cada parte del pecado y por qué me hace malo tanto a mí como a otras personas, por qué me aleja de Dios. Pero por hoy creo que sería la parte del arrepentimiento. Para poder entender la salvación, necesitamos saber que tenemos de arrepentirnos de algo. Si no, entonces en vano vino Cristo. Si yo no me arrepiento de nada, entonces no necesito el sacrificio de Cristo. Y como no necesito el sacrificio de Cristo, entonces yo me puedo salvar por mis propios medios. Y cuando llegue al cielo y trate de salvarme por mis propios medios, la balanza no va a quedar equitativa. Siempre van a haber más pecados a mi lado que cosas buenas que yo haya hecho. Entonces, hoy ya entendimos el arrepentimiento. Hoy ya entendimos que tenemos que arrepentirnos del pecado. La próxima vez vamos a entender o vamos a estudiar un poco sobre cómo es que funciona el sacrificio de Cristo, qué fue lo que hizo él en la cruz, por qué es que a mí me tiene que importar y por qué tiene validez hasta el día de hoy. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta como para ir concluyendo? ¿Algún, algún comentario? Si alguien tiene algún comentario también para aportar, porque no es solamente que yo esté hablando aquí por una hora, sino más bien que podamos discutir, compartir, argumentar, si fuera el caso. Sí, no, bueno, de mi parte, Jimmy, me gustaría agregar que sí, que muy importante todo el tema del arrepentimiento, especialmente nosotros que somos bastante nuevos, pues sí tenerlo más claro y igualmente estos temas son de aunque uno lo sepa, estar repasándolos porque pues uno siempre está anuente o bueno, siempre está expuesto, mejor dicho, a las tentaciones y a todas esas cosas, entonces es importante siempre reconocer ya sea errores o ya sea reconocer que ya nos hemos arrepentido y tenemos que sostener ese arrepentimiento, ¿verdad? Sí, no, también recuerden que estos son solamente los fundamentos, esto no es para que uno diga, ah, ya me gradué de la clase y que yo al final de que dejemos de hablar de estos temas ya les voy a dar un título donde usted dice, ahora sí soy cristiano. No, estos son fundamentos que el cristiano tiene que tener atados a su mente, atados a su corazón, mantenerlos aquí amarrados, tatuárselos en el corazón, porque siempre vamos a caer en pecado. Van a haber momentos en los que caigamos en tentación. El arrepentimiento está ahí para que nosotros demos la vuelta. La persona que cae en codiciar a una mujer, ya Jesucristo dijo que en el momento que usted la ve con ojos de codicia, ya fornicó con ella en su corazón. Entonces uno tiene que arrepentirse en el momento que cayó en el pecado. Arrepentirse en el momento que usted la volvió a ver, vio sus partes y la codició en su mente. Usted decir, Padre, perdón, no debería haber hecho eso. Y volver la vista para otro lado. Porque estamos expuestos a pecados a todo momento. Cada momento que sigamos vivos va a ser un momento que estemos propensos a pecar. Entonces hay que tener el arrepentimiento muy en la mano. Son temas que aunque yo ya los he estudiado y tal vez los entiendo de una forma orgánica o por decirlo así, poco a poco pellizcando la imagen completa de lo que es el orden de Dios y el arrepentimiento, el pecado y todo esto, aún así me tengo que seguir recordando en el día a día. Aún así, cuando me despierto y agarro el teléfono y me quedo ahí una hora con el teléfono en vez de ponerme a leer la Biblia, me arrepiento y le pido perdón a Dios. Cuando vuelvo a ver a una mujer de forma codiciosa, me arrepiento y le pido perdón a Dios. Cuando ofendo a mis padres, me arrepiento y le pido perdón a Dios. Es necesario para el día a día del cristiano. Después vamos a hablar por qué el sacrificio de Cristo es la forma de Dios de eliminar el mal del mundo. Eso es algo que a mí me voló mucho la cabeza. El sacrificio de Cristo es el plan perfecto de Dios
para eliminar el pecado del mundo. Cuando lleguemos vamos a escudriñarlo. Hay un libro, creo que lo tengo por ahí guardado, el libro morado se llama, y hay una parte específica que trata sobre eso, donde nosotros somos, donde entra el pecado al mundo, la idea es que salga de nosotros. Ahí, no sé, en la iglesia siento que tal vez en ocasiones llega el momento donde, no, es que el hermano es así, o no, es que todavía tiene esa lucha, o todavía tiene ese problema, y sigue cayendo de nuevamente, pobrecito. Significa que todavía no ha entendido el sacrificio de Jesucristo de la forma correcta. Porque la persona que entiende el sacrificio de Cristo se arrepiente y su vida cambia. No puede mantenerse uno en el mismo círculo si realmente lo entendió, porque dice que es un cambio de mente. Si usted no tuvo ese cambio de mente, no va a poder recibir el perdón de Dios, por decirlo así. Si no nos arrepentimos de forma genuina y tenemos el cambio de mente de lo que yo estoy haciendo está mal, tengo que cambiar de alguna u otra manera, no vamos a recibir ese perdón. Porque decía que una de las condiciones para poder ser perdonados era arrepentirnos. Y también decía que nuestro arrepentimiento diera frutos que ejemplificaran que ese arrepentimiento hubiese pasado de forma real. El perdón está ahí. El perdón está a un segundo de doblar rodillas, a un segundo de orar en su mente y decirle, Dios, perdóname. Pero el arrepentimiento real tiene que ser aquí, en el corazón del hombre. Bueno, lo podemos dejar hasta acá. Ya pasó la horita. Si nadie tiene nada más que decir, quedamos por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con lo que sería la salvación, la parte de la salvación, lo que es el sacrificio de Cristo, lo que es la salvación, se pierde, no se pierde, existe el pecado de muerte, no existe el pecado de muerte. Temas como esos se pueden tocar ahí, hablar un poco, hacer uso de la razón y uso de la escritura. Sí, Espero que ahí no se haya caído mucho la conexión, porque a cada rato me salía ese mensajillo de que está inestable. sí, como que se le cortaba por partes, pero ahí más o menos iba como escuchando las palabras y conectando y tratando de adivinar qué estaba diciendo. No, pero sí, sí, la mayoría estuvo bien la conexión. Entonces, definimos de una vez el siguiente tema para que cada uno, si tiene un rato, escudriñar por su cuenta, buscar versículos para compartir en el siguiente estudio, estaría muy bien. El tema sería el pecado y los diferentes No, pecados. la salvación, la salvación. La salvación. Ah, ok, ahí El está. pecado es un tema que se puede extender por bastantes turnos, entonces eh, mejor lo dejamos para después de. Así, primero empieza, porque el fundamento de todo cristiano tiene que ser Cristo. Ujú. El fundamento de todo cristiano tiene que ser la fe en Cristo. La fe en Cristo es lo que me salva. Si no me equivoco, yo les hablo con poco conocimiento y no tengo la mente de un teólogo para estar citando gente a cada rato. Yo les hablo con lo que he escuchado, con lo que he leído, con lo que he tratado de raspar. Pero si no me equivoco, fue Martín Lutero cuando trató de desviarse de lo que fue la Iglesia Católica, decía que la Biblia y la fe en Cristo. La fe en Cristo es todo. Todo cristiano debería estar basado en la fe en Cristo. Si mi doctrina está basada en las obras, no está basada en Cristo. Si mi doctrina está basada en el diezmo, no está basada en Cristo. Y como tal, yo no puedo decir que soy cristiano. Puede que yo crea en Cristo, pero Cristo no es mi centro. Cristo tiene que ser el centro de todo cristiano. Porque si no vemos bajo el espejo de lo que es el sacrificio de Jesucristo, no estamos tomando en cuenta la importancia, no le estamos poniendo el peso que debería tener. Y no nos podemos llamar cristianos si tratamos de decir que vamos a hacer buenas obras para poder ganarnos la salvación. Si no, somos solamente un club de gente que está tratando de ser buena. Y eso nunca va a poder tener el peso suficiente en la eternidad para que seamos salvos. Entonces, la próxima vez, primero el arrepentimiento, para que entendiéramos que había algo de qué arrepentirnos. Y ahora, por decirlo así, problema, solución. Hoy vimos lo que era el problema, el pecado, y vimos un poco cuál es la vía para poder llegar hacia esa solución, que es el arrepentimiento. Ya después vamos a ver lo que es la salvación, el señorío de Jesucristo, que eso es básicamente decir, yo pongo a Jesucristo como Señor de mi vida y las consecuencias, bueno, no las consecuencias, sino los consiguientes al yo poner a Cristo como Señor de mi vida. Entonces, podemos quedar ahí. Sí, una oracióncita ahí para terminar nada más. Claro que sí. ¿Hay alguno que quiera dirigirlo? O
Si alguno está dispuesto, si no, hay mi hermano Reinier, tal vez es una oración para terminar. Claro. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios de la gloria, mi alma te alaba, Señor, y mi alma te glorifica. Te doy gracias, Padre amado, por la oportunidad que has dado, Dios mío, de poder desarrollar este estudio bíblico. El día de hoy, Señor, Padre amado, oramos por cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Pedimos, Dios, para que tú, Padre de la gloria, sea quien nos abres el entendimiento para poder entender conforme a tu palabra lo que tú nos hablas, Señor. Que nunca nos desviemos, Padre amado, de tu palabra, Dios. Que no vayamos a quitarle ni le vayamos a poner, Dios mío, sino que sea conforme a tu Espíritu Santo nos guíe. Dios amado, bendiga a mi hermano Daniel y bendiga a cada uno de estos jóvenes que ha estado en este estudio, Padre amado, y que cada día podamos afirmarnos en tu camino, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Paz de Cristo sea con todos mis hermanos. Que descansen, que tengan buena noche. Amén. Amén, Que igualmente. Dios los acompañe. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga a Chao, todos. Lulu.